Llegamos. Tomás y Pula, ¿está bien? Pula, está bien. Pula, ¿está bien? Para esta columna de ciencia, que ya la hemos presentado a unos programas atrás, y que hoy sí vamos a hablar de este primer tema que nos van a traer, que estamos enloquecidas de hoy temprano. ¿Qué onda esto de hablar de pingüinos? Es raro, es raro. Primero, bienvenidos a Viaja en Escoba. Gracias. Muchas ¿Cómo gracias. están? ¿Bien? Bien. Bueno, ahora sí, hablemos de pingüinos. Bueno, No importa. En realidad, o sea, nosotros como que el arranque de la situación fue empezar a pensar en, bueno, cómo se construyen ciertas verdades, ¿no? O sea, ahora nos estamos enfrentando a toda una época de la posverdad y la gente que de golpe parece que tiene un montón de argumentos a favor de cosas que cuando le pedís los papeles no las puede justificar. Y si bien esto de si existe la verdad o no es un debate que la filosofía viene dando desde que tenemos memoria, como que hubo un intento de parte de la ciencia de cerrar ese debate y decir, vos sí, la verdad existe, punto. O sea, porque uno puede asignarle un valor de verdad a una tesis, una hipótesis, una proposición, en función de la evidencia que tiene en mano. Pero bueno, lo que nosotros nos planteamos es, bueno, como diría el queridísimo Bourdieu, o sea, ¿qué pasa cuando la persona que tiene los medios de poder para administrar la evidencia, la administra de forma tal que construye una verdad que no es tan verdadera? Claro. Entonces, ¿la verdad es solamente lo que dice la evidencia o tiene que ver también con quién nos presenta la evidencia y cómo? Entonces, Claro. a partir de eso... Tal cual. Antes de meternos en los pingüinos, que es lo que todos queremos escuchar, Ya vamos allá. un pequeño paréntesis, digamos. Todo lo que nosotros vamos a traer, a hablar acá, tiene fuentes, o sea, viene de papers que leímos, tiene una bibliografía que leímos, que es muy poco radial estar citando uno por uno las cosas que vamos hablando, pero después en nuestras redes vamos a estar compartiendo, digamos, porque la idea es que no es que nosotros venimos con todo el conocimiento porque estudiamos ciencia y sabemos un montón, sino que hay todo un trabajo previo que se hizo y está bueno que todos podamos compartir la evidencia. Digamos. Me siento en un programa, en un canal de aire diciendo esto, pero digan sus redes. Claro. Bueno, en Twitter me pueden encontrar como @pulaland. Y a mí me pueden encontrar como @tomvillafa. Listo, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a ir primero al año 1911. George Levick, en una expedición, un inglés, en una expedición en la Terra Nova, fueron a hacer un viaje por todo lo que era la Antártida, el Polo Sur, a tomar varias observaciones. Entre ellas, este señor decidió quedarse un tiempo observando una colonia de pingüinos, Adelaida, tiene un nombre medio raro, pero es una de las varias especies de pingüinos que hay. Adelaida es la especie de pingüino. Claro, bien. son pingüinos Adelaida, como hay pingüinos rey, pingüinos emperadores, Bien. están los pingüinos Adelaida. Bueno, estuvo toda una temporada observando a los pingüinos, tomando datos, tomando información. Hizo 2 publicaciones. Una bien de divulgación, digamos, en la que contaba cómo estos pingüinos se reproducían. Tenían un ciclo muy interesante porque medio que se aparean, ponen el huevo, una parte de la pareja se queda cuidando el huevo y la otra se va a buscar comida. A veces es el macho, ¿no? Claro, es que de hecho sí se van rotando el macho y la hembra en ese sentido. Es un ejemplo con el tema de las licencias parentales. Paréntesis, sí. Sí, Podemos mandar a unos cuantos a mirar cómo Sí, funcionan los pingüinos. tal cual. Y en eso, y también sacó otro texto muy técnico, digamos, con las observaciones bien sistemáticas de lo que fue contando. En eso, en la publicación todo muy serio, todo muy prolijo, digamos, pero de repente uno encuentra que en un momento habla de unos hooligans, barra bravas sería, que como que hacen disturbios con los habitantes pacíficos, con los pingüinos pacíficos. Dice que cometen crímenes y que son pájaros que, como la gente sin trabajo que nos molesta a nosotros, molestan un señor, pero de primera mano. Sí. Quiero Molestan ser su a los pingüinos decentes. Y no dijo nada más, y quedó ahí. O sea, todo muy sistemático y eso. Con mis pingüinos no te metas. Con mis pingüinos no te metas. Está bien. Bueno, pasaron más o menos 100 años hasta que alguien, o sea, el señor ya completamente muerto, digamos, hasta que alguien encontró encontró en un sótano de su ex oficina, guardado en un escritorio bajo llave, un cuaderno con el cartel muy grande para no publicar arriba, que decía los hábitos sexuales de los pingüinos Adelaida. Bien. Y ahí
narra, lo escribió en griego para que si alguien lo encontraba Críptico, no lo pudiera entender. Claro, o sea, era como que esto no Típico lo de lea nadie. Machirulo. No sé por qué no lo quemó, o sea... Claro. Claro, igual, claro, ahí hay algo Hay un ambiguo, morbo, ¿no? hay un morbo de quiero que se quiso- sepa, pero no... Es raro. Para mí Sí, le dio sí. culpa diciendo, bueno, soy científico y estoy ocultando evidencia. Claro, que en no algún se lugar. note. Claro, que no se note Que no se tanto. note. En el cual, claro, de repente habla de tendencias que él le pone una carga súper ideológica, digamos, en la cual dice hábitos no reproductivos, pingüinos que están con pingüinos del mismo sexo. Qué horror. Un No, sí, espanto. o sea, el chabón escribe, o sea, en sus textos se ven, cuando lo estemos compartiendo en las redes se puede leer como el chabón escribe genuinamente horrorizado, o sea, se lo lee como viene a hacer observaciones súper sistemáticas de, pues el pingüino tal fue a tal lugar de pasa a, esto es un horror, esto no puede ser. Espantado por la realidad. Claro, O sea, también encuentra que hay pingüinos que de repente se están apareando con cadáveres, o sea, como que encontró un montón de cosas que el chabón dijo, bueno, esto es antinatural, esto no existe, y decidió no publicarlo, lo cual es polémico, porque vos hiciste una observación, la publicás, digamos, o sea, uno diría que eso Claro, es... podés en última instancia decir, bueno, no comparto los hábitos de los pingüinos, porque bueno, hasta lo del otro sexo llegábamos, pero lo del cadáver me parece un exceso, y de última poner tu carga de digamos, ideológica o hacerle pagar a los pingüinos las consecuencias de tu visión ético-moral. Ahí Tomás inventó un término que me Sí, fascina. humansplanear. Que Como- es algo que pasa mucho en la visión del estudio de la naturaleza, ¿no? De como que siempre le queremos meter esa explicación de lo humano, de la humanización de los animales, cosa que después cuando tiene que ser el camino inverso nadie hace, ¿no? Porque nadie nos las planea, no sé cómo se llama. O sea, nadie viene a decir, no, bueno, si en la naturaleza pasa, entonces está todo bien. De hecho, al revés, como que Sí, todas total. estas cosas se invisibilizan y después te vienen a hablar de lo natural, como lo construido, como lo digamos, lo puro y lo alejado de lo mundano de Claro, un pingüino fifando con un cadáver, digo, o sea, esas O cosas. con un pingüino del mismo sexo que Claro, para este señor que era para este señor igual de era grave. igual de grave, claro. Eh, En su escala de valores igual No había reproductivo, algo ¿no? raro, Ahí sí. me parece que está la clave. Claro. ¿Cómo en la naturaleza, si en la naturaleza hay sexo no reproductivo, Se nos cae todo. nos estaría habilitando? Claro. claro. No, se nos cae Mejor todo. en griego Sí. y lo guardamos. Y lo guardamos, tal cual. Tal Pero cual. por suerte, bueno, alguien encontró esta información y no me acuerdo, Tommy, en qué año se publicó esto. Tipo, o sea, se encontró más o menos en 2010, por ahí, 2011, no quiero mentir, pero fue por Más esa o por menos, esa sí. época. O sea, estamos hablando de algo Sí, muy casi reciente, 100 años o después. sea, algo muy reciente. Pero sí, o sea, después de eso obviamente se empezaron a hacer otro tipo de estudios con esa especie y con otras especies de pingüinos también como para ver si era una anomalía de ese tipo o qué. Y de repente, bueno, empezaron a aparecer observaciones que decían que sí, que los pingüinos tenían interacciones sexuales no necesariamente reproductivas. Y las teorías que aparecieron para justificar esto son maravillosas. O sea, hubo un señor, por ejemplo, que dijo que para él era una cuestión de que como no podían distinguir entre machos y hembras, le tiraban a todo para que en el random Claro, tal vez eventualmente alguno- le pegas a una Claro. hembra y es como, bueno, Claro. En la orgía de claro, pingüinos, bueno, vemos, la está pegaste, o sea. Alguien por suerte se tomó el trabajo de ir y hacer el estudio estadístico de eso y Claro, lo igual- que veía es que, o sea, no es la frecuencia con la que se da esa interacción entre pingüinos machos sobre todo, es como que hay más pingüinos putos que tortas, no sé por qué, pero bueno, eso pasa. Como que esa interacción macho-macho se daba, digamos, con una frecuencia que era demasiado baja como para considerarla aleatoria. Claro. Entonces, le tiré a todo y en la orgía la pegué, quedó como un poquito descartada, ¿no? O sea, Claro, no, y aparte énfasis en que tuvieron que pasar 100 años para que se empiecen a hacer estas observaciones Claro. sistemáticas. Antes era como, bueno, esto es anómalo, y Claro. ni siquiera lo anoto en un cuaderno. O sea, digo, bueno, hay algunos que no hacen lo que yo Sí, quiero, sí. entonces mejor no se lo cuento a nadie. Claro. quedaba considerado Eh, como un outlier, digamos, algo que estaba lejos de la realidad y que bueno, que mejor no hablar de esto y sigamos Claro, con claro. que los pingüinos normalmente tienen las interacciones que tienen que tener porque esa es la naturaleza y es lo que corresponde, y en realidad resultaba que no, o sea, realmente las interacciones se veían. Después hubo otro que dijo,
No, lo que pasa es que los que interactúan con pingüinos del mismo sexo son jóvenes y no reconocen las características del otro sexo. Claro. Con lo cual hubo gente que dijo, pará, o sea, las características están más o menos a la vista, no es que agarró No, y uno, aparte... tipo pingüinos de pelo corto y de pelo largo confundiendo a la población. No, y aparte se encontraron pingüinos de edad avanzada que también Claro, tenían esos o sea, hábitos, claro. entonces... Pingüino viejo y puto. Así se podría Hermoso. llamar un artículo Sí, sobre esto que sí, estamos hablando. sí, pingüino viejo y puto. Una gran Podría bio de ser un Twitter. artículo de un montón de cosas. Totalmente. Una remera que diga. Una remera. Sí. Pingüino viejo y puto yo la reusaría. Pero bueno, o sea, como que las teorías estas que fueron apareciendo para justificar esto como una anomalía, terminaron desmintiendo el hecho de que fueran cuestiones, digamos, justamente no cotidianas, lo que mucha gente trató de hacer, pero que es muy difícil de... Porque bueno, a veces nos pasa que caemos en esa necesidad darwinista de explicar por qué está haciendo eso y de que todo tenga una razón de ser, y que es como, bueno, pero evolutivamente no te rinde, entonces ¿por qué? Y es como, bueno, capaz que pingüinos ya están fan. No, claro, o sea, siempre uno trata de buscar una teoría unificada de por qué pasan las cosas, digamos. Y lo que pasó, lo que está pasando ahora últimamente es que se están empezando a hacer observaciones mucho más serias y considerar a los animales que están con animales del mismo sexo. Hay muchos animales que son completamente indistinguibles cuál es cuál. Entonces veían a uno montarse a otro y decían, bueno, este es el macho, esta es la hembra, y los observó desde ahí. Claro. Y de repente, 50 años después, alguien dijo, che, no, esas eran 2 hembras. Entonces hay muchas observaciones que se han perdido precisamente por esta concepción de lo que decía Pula al principio. La verdad es que todos son heterosexuales, y la naturaleza, como es lo natural, como es lo que está bien, como es el modelo a seguir, es heterosexual. Y incluso ahí la ciencia perdió un montón, porque hay un montón de observaciones que o se ocultaron o se las descartó como, bueno, esto no sirve. Basadas en nuestra propia visión heteronormativa. Claro. Sí, o sea, te impone un sesgo a la hora de ir y observar una población, porque como vos a simple vista no distinguís machos de hembras, entonces si los ves interactuando sexualmente, inmediatamente decís, bueno, entonces el que está arriba es el macho, porque así es como... Sí. Y eso demuestra cómo en realidad vos ya estás proyectando una Claro. idea previa que tenés, Claro. más que observar lo que efectivamente Tal sucede. cual, Y tal también cual. lo que decíamos en la presentación de esta columna, un par de programas atrás, de cómo también tenemos que revisar todo lo que se ha hecho hasta el momento, Claro. en las determinadas áreas específicas, porque todo lo que estudiamos y todo lo que dijimos de un montón de animales y de Claro, situaciones, tal cual, está todo sesgado por esa Sí. visión heteronormativa de muchas veces de decir, bueno, esto asumimos que es así, porque bueno, tiene que ser así, porque no podemos concebir que sea de otra manera. Entonces como que todos estos ejemplos van un poco rompiendo con esa noción de la naturaleza como algo puro, y cuando nos hablan de la educación, bueno, justo ahora que está esto, ¿no? El debate por la ESI, nos hablan de una educación basada en la biología y Claro, que le muestren a los chicos lo que pasa, lo que en, la pasa en la naturaleza. naturaleza. Claro. Es como, ¿de verdad querés que te muestre? O sea, estábamos hablando de ¿Querés que te cuente pingüinos. lo que hace Claro, ¿querés? Claro, o sea, había pingüinos que hacían cosas muy raras, y hay un señor que lo notó en griego por el horror que le generó. Claro, Digo, claro. yo si querés te lo muestro, pero me parece un poco fuerte para llegar a... Pero sí, claro. pero hay es que eso, ¿no? mostrarlo, O sea, totalmente. es el hecho de decir, bueno, hay un discurso instaurado. Bueno, de hecho, nosotros vimos, como parte de la formación para esta columna, vimos el documental de La Marcha del Emperador. La Marcha de los Pingüinos. La Marcha de los Pingüinos, sí. Sí. tiene como Que habla del varios- pingüino emperador, que es un Pingüino documental, Emperador. se ganó un Oscar, Sí, multipremiado. O sea, Cualquier tiene la fanático voz de los en off. documentales lo tiene Sí, que ver. sí, Yo creo que lo sí. vi. Tiene la voz en off de Morgan Freeman, o sea, está muy en la cresta de la sí. ola. O sea, Claro, estamos claro. hablando de algo que realmente llega. O sea, Sí, eso le llegó. O sea, eso Sí. si hay un Ganó documental un que Oscar, llegó, digamos, ¿no? Ganó un Oscar, llegó. sí. Y de hecho el documental arranca diciendo, esta es una historia de supervivencia y una historia de amor. ahí estamos Y- metiendo el sí, planning y- terrible, claro. o sea, cargando de una cota, digamos, de valorización desde la visión de la humanización de la actitud del pingüino. O sea, el pingüino,
quiere perpetuar la especie en última instancia, y ni siquiera lo quiere de manera consciente. Entonces es como que eso de decir es una historia de amor, y de hecho en ese documental nos llamó la atención que hay un montón de situaciones no resueltas. Por ejemplo, muere la madre y el padre queda con el huevo y nadie te dice qué pasa con ese papá y ese huevo. Tipo, hay baches. Claro, incluso una parte que está como que está completamente observado, que es la parte de más de que están todos los pingüinos con todos, que hay medio orgía, que hay medio que ahí es cuando hay muchas interacciones entre machos en conjunto y hembras en conjunto. Dice como, bueno, y acá los pingüinos están jugando entre ellos, divirtiéndose. Sí, de hecho hay una parte en la que hay unos pingüinos que ya son todos machos porque las hembras se fueron, tipo dejaron a los pingüinos con los huevos y se fueron a comer, porque hacía 3 meses que no comían. Claro. Y acaban de parir. Claro, tipo, chao, me voy a comer algo. No, parir no, dejar el huevo. Tipo, vos los ves a los pingüinos montados uno arriba del otro en una actitud claramente sexual, y la voz de Morgan Freeman diciendo, y acá los vemos jugando entre ellos. Al doctor tan bueno. Claro, no le mientan a los chicos. O sea, entonces como que esto de construir un discurso que valide una posición ideológica y recorte la evidencia en pos de la construcción de esa verdad acotada, pone un poco en jaque qué visión tenemos en definitiva de la ciencia y de la propia naturaleza. O sea, como que también un poco la idea de traer estos trabajos o estas nuevas visiones que fuimos encontrando es eso, es decir, bueno, pará, o sea, nos están diciendo que lo natural es esto, pero en realidad mirá lo que hace la naturaleza, fíjate. Entonces a la hora de dar ciertas discusiones queremos traer nuevas evidencias para justificar. Sí, yo pensaba también, ¿no será una limitación en la mirada de la ciencia no entender el placer como una razón para hacer las cosas, ¿no? Digo, en nosotros, nosotras, pero también en los animales, ¿por qué no? Sí, yo creo que hay un poco de eso de que como en principio pareciera que el placer no tiene un fin objetivo, digamos, evolutivo. O sea, si fuera una cuestión de simple placer, probablemente no evolucionaríamos a nada. O sea, estaríamos todos muertos, reventados en cualquier lado. Pasando la bomba. Pasándola bárbaro. Eso sí hay que decirlo. 25 años y morir como todos los rockstars de la década de No, los claro, 60. pero incluso, o sea, hay especies, lo que cuando hablaba de la teoría unificada, hay especies que sus comportamientos, digamos, homosexuales. Es raro decir homosexual, heterosexual cuando estás hablando de eso animales, ya es porque es claro, una categoría nuestra. Claro, es una categoría nuestra, pero animales que tienen interacciones sexuales con su mismo sexo, que lo hacen para generar un sentido de pertenencia, por ejemplo, unos delfines que están entre ellos, y como que en eso se arman grupos que después van a buscar comida juntos, van a buscar hembras juntos, como que, o sea, hay un montón de razones por las cuales pasa. Y está bueno que se investiguen, está bueno que se aprenda, porque si uno pasa toda su vida estudiando pingüinos y de repente tenés a un cuarto de la población de los pingüinos, porque era más o menos esa la que... Sí, había un porcentaje. Un porcentaje bastante alto, con un comportamiento que decís, bueno, no lo analizo porque me hace mal. Me hace mal. Me horroriza. Bueno, chiques, tenemos que ir cerrando la columna. Porque nos queda en realidad ya nos pasamos de horario, estamos en 10 y 10, así que muchas gracias. Bueno, perdón por no pasa. Me hace enseñar de qué lado, pero no importa. Muchas gracias, y esperamos la próxima columna. La próxima con muchas ansias. Con más cosas para contar. Y antes de despedirnos, Lu, tenemos la invitación. Sí.